Casi todo el mundo podría decir exactamente dónde estaban ese día. La hora exacta, lo que estaban haciendo, cómo se sintieron, cómo se vieron el cielo desde donde estaban parados. Es la naturaleza del desastre nacional, algo que cambia tan radicalmente el rostro de una sociedad y empuja la historia por un camino del que nunca podrá volver atrás. Es imposible olvidar. Para el pequeño, para él y su familia, estaban demasiado cerca del epicentro como para sentirse cómodos. En ese momento, iban a un picnic escolar antes de que el cielo se volviera negro, antes de que todo lo que pudiera sentir fuera un miedo crudo y primario. Pero si viste la batalla que bibliotecaron, sobreviviste a lo que hicieron, recordarías ese día mejor que cualquier otro. Recordar las cosas malas que te suceden es la forma en que tu mente se protege a sí misma, tratando de evitar vivir ese trauma nunca más. ¿Y si eres un niño? Solo un niño pequeño e inocente que nunca había visto los lados más feos de la vida. Ese poder de permanencia se duplica y los recuerdos te cambiarán. Tus pesadillas giran en torno a ellos, tus convicciones se forman en torno a ellos, tu determinación está contaminada por ellos. Ellos te cambiarán. Cuando comienza el recuerdo, lo primero que recuerda, a quien le cuenta la historia, es estar sentado solo en los columpios. Otros niños corrían y jugaban, usando sus quirks, superpoderes heredados desde el nacimiento, para tener una ronda bastante enérgica de etiqueta. La pobre, sola en los columpios, no tenía quirk. Era un fenómeno de la naturaleza, junto con el 20% de la población que nació así. Y los demás lo sabían. Los demás no le dejarían olvidar. ¿Por qué Bakugo siempre llega a ser el héroe? Un niño se quejó, cruzando los brazos. El bajito y feroz Katsuki Bakugo, sus palmas crujiendo con pequeñas explosiones, simplemente se rió. Porque si alguno de nosotros se va a convertir en el próximo All Might, señaló hacia una pantalla que se cernía sobre el parque, a cierta distancia. En ese momento exacto, estaba transmitiendo una entrevista con el hombre que Bakugo acababa de mencionar. Voy a ser yo. Suspirando, el otro chico se quedó callado, pero otro intervino en su lugar. ¿Por qué se le llama el símbolo de la paz de todos modos? Bakugo puso los ojos en blanco. ¿Eres estúpido o algo así? Es porque él es tan increíble que los criminales tienen miedo de ser malos, incluso cuando él no está cerca. Bakugo mostró una sonrisa maliciosa, riéndose por lo bajo. Debido a eso, no tenemos un montón de estúpidos villanos haciendo del mundo una zona de guerra. Es tan fuerte que ni siquiera tiene que dar un puñetazo para mantener al mal en su lugar. Rascándose un lado de la cabeza, ese mismo chico tragó saliva. Entonces, ¿qué crees que pasará si él muere? Bakugo lo miró como si se le hubiera caído el cerebro de la cabeza. ¿No aparecerían más villanos y harían que el mundo fuera más aterrador? Ante esto, Bakugo simplemente se rió histéricamente. Wow, eres incluso más tonto de lo que pareces. Algo así nunca sucederá, estúpido. El destino siempre puede ser tentado. Le resulta muy difícil resistir tentaciones como esas. En ese momento, en lo que respecta al niño solo en los columpios, Bakugo tenía toda la razón. All Might realmente era así de poderoso, y no había nada que pudiera cambiar eso. Ningún villano u otra fuerza en la Tierra sería lo suficientemente fuerte como para matarlo o incluso lastimarlo. Pero eso no era lo que estaba en su mente. A cierta distancia vio que su mamá y su papá parecían estar discutiendo en voz baja. Evitaban hacer una escena, pero sin embargo no pudieron evitar airear sus trapos sucios en público. No es que lo supiera, todavía era demasiado joven para saberlo. Para él, solo se veían molestos, tal vez el uno al otro. El rostro de su madre temblaba, tratando de no dejar escapar las lágrimas, y su padre ni siquiera la miraba. No es que pudiera recordar el rostro de su padre, incluso ahora. Mirando hacia atrás, sabía que este era el final de su relación. Todo había cambiado de muchas maneras después de ese día, y esa era solo una de ellas. Sin embargo, no era lo que todos recordarían. Eso vino ahora. El mundo estalló con explosiones. Un par de cuerpos chocaron entre sí y luego golpearon el suelo cerca de la escuela con tanta fuerza que dejaron un cráter en el camino. Los vientos huracanados enviaron a casi todos a volar mientras la gente corría gritando. El niño salió disparado del columpio y, mientras se levantaba del suelo, agarrándose del marco del columpio para estabilizarse, los cuerpos se levantaron del suelo y comenzaron a lanzarse puñetazos entre sí. Esta no fue una pelea improvisada y descuidada. Esto era otra cosa, un rápido y calculado intercambio de golpes.
Sus puños se golpearon con tal ferocidad y con tanta regularidad que la fuerza del viento creada por los impactos sacudió los edificios a su alrededor y rompió los cristales de las ventanas. Los civiles y los niños huyeron de la escena lo más rápido que pudieron, dejando atrás al pequeño. Agarrando el columpio con más fuerza, los ojos del pequeño se abrieron de par en par. A Olmigt. El símbolo de la paz no lo escuchó, ¿y por qué lo haría? Estaba demasiado ocupado luchando por su vida. Un golpe decisivo hizo que el villano pasara volando junto al niño, atravesando un edificio en una explosión de barras de refuerzo y fuego, y Olmigt lo siguió en un borrón. Por lo que el niño podía ver, el villano estaba aturdido y Olmigt tenía sus sentidos completamente bajo control. Aprovechando esto, Olmigt agarró a su enemigo y comenzó a usarlo como un ariete contra el edificio en ruinas que los rodeaba. Lanzándolo como un muñeco de trapo, arrojó al villano a través de vigas y paredes, como si tratara de golpearlo con todo lo que pudo encontrar. Lo que aterrorizó al chico en ese momento fue lo ajeno que estaba Olmigt a la devastación que él mismo estaba causando. El símbolo de la paz estaba tan concentrado en la lucha que tenía ante sí que el edificio de oficinas contra el que se habían estrellado se derrumbó, y los escombros volaron a su alrededor en una lluvia de devastación. Olmigt nunca perdió la pista de esta manera contra los villanos. Estaba luchando como un animal herido atrapado en un rincón, feroz, asustado y empeñado en el resultado. Arrojando su puño a la máscara de su oponente, vio que el metal translúcido se abollaba y se agrietaba. Su atención parpadeó por un segundo y su castigo fue un fuerte golpe en la cabeza de su enemigo rompiendo una piedra en su cráneo, sangre fluyendo de la herida sobre su ojo. En represalia, Olmigt arrancó una escalera de emergencia completa de los escombros y la estrelló contra la cabeza de su enemigo desde arriba, aplastándolo como si se aplastaran rocas con un mazo. Cuando el polvo se asentó, parecía que había empujado a su oponente contra la tierra como si fuera un clavo de gran tamaño. Por unos instantes todo pareció tranquilo, abriéndose camino hacia arriba, liberándose de la tierra, el villano golpeó la barbilla de Olmigt. Enviándolo volando a través de unos restos cercanos, vio su oportunidad. Volando hacia adelante, con los dedos listos para lanzar un golpe letal, invocó una de sus muchas peculiaridades. Empujando su mano hacia adelante, sus dedos apuñalaron directamente las costillas de Olmigt. Reflexivamente, el héroe retrocedió ante la herida, agarrando la muñeca de su enemigo. Girando en el aire, aplastó al villano enmascarado a través de los restos debajo de ellos. Preparándose para golpear a su oponente con otro golpe devastador, Olmigt de repente sintió un dolor punzante. Cuando sus músculos se contrajeron por el dolor, su mano se aferró a sus costillas izquierdas. Algo andaba mal. Esta lesión no fue un simple pinchazo. Se estrelló contra los escombros sobre su némesis. Olmigt, tembloroso, se puso de rodillas. Levantándose la camisa, vio que su propia carne se pudría. Escutiendo sangre de sus labios, de repente se dio cuenta de lo que había sucedido. Así que robaste otro. Olmigt fue interrumpido por un puño que se abrió paso a través de los escombros debajo de él. Cuando recibió un puñetazo limpio debajo de la mandíbula, dio un salto mortal hacia la calle. Sus costillas lesionadas le hicieron perder el equilibrio y se desplomó en el suelo convertido en un montón de músculos. El villano saltó al camino detrás de él a unos 10 metros de distancia, parte de su máscara fue borrada por el ataque de Olmigt. A través de las grietas de la máscara, un ojo rojo brillante brillaba con una intensidad aterradora. La sangre, humeante sobre el metal, manaba de su rostro herido. Olmigt vio el resultado final de su última victoria contra este hombre. Su párpado y la piel alrededor de su ojo habían desaparecido, desgarrados por el golpe que terminó con su último combate. Cuando los ojos del héroe se agrandaron y su sonrisa se desvaneció, se dio cuenta de la razón detrás de esta furia ciega. Su archienemigo había decidido que la intensidad de su rivalidad había ido más allá. Te lo dije, Olmigt. Este es el final. No importa que, al menos uno de ellos estaba muriendo hoy. Gimiendo de dolor, Olmigt se puso de pie. Odiaba admitirlo, pero esa parecía ser la forma en que se dirigía esta pelea. Podía sentir los efectos de la peculiaridad más nueva dentro de su cuerpo, sus órganos se estaban pudriendo mientras enfrentaba la personificación del mal. Y te dije que te detendrían. Porque estoy aquí. No esta vez. Te mataré hoy. Puedes intentar. Su voz era débil, pero si ese es el caso, volvió a su posición de combate, listo para devolver el golpe o defenderse, entonces me temo que no puedo contenerme. Bien, y su némesis adoptó su propia postura de combate, que esta sea nuestra batalla final, Olmigt.
Pon todo lo que tengas en ella, porque yo, entrecerró los ojos, su sed de sangre era inconfundible. Disfrutará de tu muerte. La sonrisa de Olmig regresó. ¿Y cuántas veces he oído eso antes? En un abrir y cerrar de ojos, volvieron a golpearse el uno al otro. Volando por el aire, devastando lo que quedaba de los edificios a su alrededor, se clavaron los nudillos en la carne. Las ráfagas de presión de viento, que brotaban de ellos en todas direcciones, enviaron escombros hacia el interior de la ciudad. Los edificios fueron arrasados, manzanas enteras de la ciudad quedaron reducidas a cascarones desmoronados. Era como si 3 tornados hubieran golpeado esta parte de la metrópolis en expansión simultáneamente. Desde el armazón del columpio, acurrucado en el suelo y cubriéndose la cabeza con el brazo que no se aferraba al armazón del columpio, el niño lo veía todo. Temblando, solo quería que esto terminara. Olmig tenía que ganar ya. Tenía que vencer al malo y hacer que todo volviera a estar seguro. Desafortunadamente, comenzaba a quedar claro que Olmig estaba perdiendo. Tomando una respiración profunda formuló un plan desesperado. Esto terminó con su victoria o el mundo entero sufriría las consecuencias de su derrota. Aterrizando en el suelo, miró directamente a su enemigo. Volaba hacia abajo como un misil teledirigido, con la mano lista para golpear su costado ya herido. Olmig simplemente sonrió. Sabía que iba a ir por eso. Forzando todo su poder varias veces hacia su brazo derecho, con el izquierdo colgando allí como un ala rota, se preparó. Su enemigo dio en el clavo, conduciendo su mano limpiamente a través de las costillas de Olmig. La sangre salpicó el suelo, derramándose por el costado de Olmig, mientras sus órganos y su carne se pudrían como carne rancia al sol. El daño interno había sido más que fatal. Una sonrisa enfermizamente alegre se extendió por el rostro arruinado del villano. Él había ganado. ¿O lo había hecho? Destrozando esos sueños en un instante, Olmig tomó represalias como nunca antes. Unidos, se atragantó, brotando sangre de su boca, su voz subió de volumen, smash. Gritando al volumen de un volcán en erupción, levantó el puño en el aire y lo derribó directamente sobre la cabeza de su némesis. Liberando la totalidad del poder colectivo de su peculiaridad, abrió un cráter en el suelo debajo de ellos tan profundo que las tuberías de alcantarillado debajo estallaron en una explosión de agua en medio del fuego. La fuerza del golpe hizo que el aire saliera disparado y lo encendió. Las llamas envolvieron el área a su alrededor en una burbuja. Luego, cuando las leyes de la física se dieron cuenta lentamente de lo que había sucedido, el aire rebotó, colapsando sobre sí mismo y se creó una segunda onda de choque. Emanando hacia afuera, como la fuerza de una bomba atómica, los escombros restantes fueron borrados de la ciudad en ruinas que los rodeaba. El niño se puso de pie de un salto, atreviéndose a dar un paso adelante cuando el viento finalmente amainó. Todo podría. Él gritó. Cuando el polvo se asentó, el niño vio que Olmig yacía inerte sobre los escombros. Cargando hacia adelante, el pequeño comenzó a sacudir su forma inmóvil. Incluso mientras trataba desesperadamente de despertarlo, gritando su nombre y rogándole que despertara, la realidad había comenzado lentamente a asimilarlo. El cuerpo que estaba tocando, se estaba volviendo más frío por segundos. Olmig estaba muerto. Una mano agarró el hombro del niño, girando al niño que lloraba. Con los ojos abiertos de par en par por el terror, el niño vio un solo ojo rojo, brillante y ensangrentado que lo miraba fijamente. El villano estaba vivo, y lo estaba tocando. Iba a morir. El niño abrió la boca para gritar, solo para que el villano le metiera la mano dentro. La sangre se vertió en la boca del niño y comenzó a gritar por la nariz. Es decir, hasta que el villano se tapó la nariz y esperó. El niño no podía respirar, no podía respirar. El cuerpo del villano estaba temblando, la luz de sus ojos parpadeando. Estaba débil, posiblemente muriendo, pero eso no cambiaba el hecho de que no podía respirar. Sus manos arañaron las del villano, tratando de que lo soltara, pero nunca lo hizo. La voz del villano era débil, apenas audible sobre el silbido de su propia respiración. Bebe, y yo, lo dejo ir, jamás en su vida el pequeño olvidaría la vil y viscosa sensación del fluido rezumando por su garganta. El sabor, la horrible necesidad de ser miserable que siguió, pero hizo lo que le dijeron. Incluso con tan poco de su rostro visible, el villano sonrió mientras colapsaba. Mientras el niño jadeaba, su cuerpo se agitaba cuando finalmente pudo respirar de nuevo, jadeó una palabra. ¿Nombre? El niño, a pesar de sus rodillas temblorosas, a pesar de su miedo abrumador, respondió.
Yo Izuku M. Midoriya, sin dejar de sonreír a pesar de su dolor, el villano asintió con la cabeza. ¿Tienes alguna peculiaridad? Sintiéndose como la criatura más pequeña de la Tierra, sacudió la cabeza. No, luego, de una manera casi amistosa, el villano se rió entre dientes. Bueno, es tu mundo ahora. Mientras hablaba suavemente, Izuku sintió que su miedo se desvanecía, viendo como la luz se desvanecía de su ojo. Usa tu poder bien. Entonces su ojo se cerró, y se quedó tan quieto como All Might. También estaba muerto, completamente inseguro de lo que había querido decir. Izuku se quedó mirando el cuerpo sin vida, completamente sin palabras. Luego, por instinto, comenzó a alejarse de la escena. En algún lugar lejano, escuchó a su madre gritar su nombre, luego su deambular se convirtió en una carrera. Su padre no se encontraba por ninguna parte, y más tarde sería contado entre los muertos, pero tenía a su madre. En medio del caos en espiral en el que el mundo estaba a punto de convertirse, en los años siguientes, ella sería una de las pocas cosas buenas que tendría. Lamentablemente, ella diría lo mismo de él, porque el chico que cuestionó a Bakugo tenía razón. Si no el Mig, su poderosa presencia asustando a los villanos, el mundo pronto vería cuántas personas estaban dispuestas a recurrir al crimen para obtener lo que tanto deseaban, y cuán lejos podrían caer los héroes. El mundo se dirigía a la oscuridad ahora. Pero en ese momento, agachado sobre el cuerpo de su ídolo caído y conteniendo la bilis que emanaba del sabor de la sangre del villano, Izuku Midoriya, de 8 años, no tenía idea del papel que jugaría en el futuro de este mundo como yacía en la oscuridad. En el futuro, recordarían este día. Lo llamarían Incidente Cero. Fin de capítulo 1.